A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos. Tenemos dos temas esta mañana que pueden evidentemente convertirse, y ojalá así fuese, convertirse en un tema de análisis, de conversación, como es nuestro propósito, y lo anticipo siempre que iniciamos esta programación. La semana anterior, la Asamblea Nacional cumplió su papel en cuanto a no permitir que en la Asamblea se convierta en una especie de escenario de discusión, reparto, negocio, toma y daca, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente los resultados para todos no son los que, digámoslo así, se podían o se debían esperar, pero se tenía que elegir, pues. ¿Qué habría pasado si el día miércoles no se designaba al sucesor del señor Serrano? Solo me pregunto, a ver, aquí en voz alta, repitámoslo, ¿qué habría pasado si es que no se elegía a quien ha de suceder por el tiempo que falta del periodo para el cual fue designado el señor Serrano? ¿Y por qué digo esto de qué habría pasado? Porque no puedo dejar de decir, no puedo comentarles a ustedes unos dos hechos que se dieron el día viernes anterior, cuando se destituía al señor Serrano. A ver, vamos por ahí. Primero, que la secretaria y el prosecretario renunciaron. No es que se trataba de una renuncia, pues que me voy porque han de designar a nuevos, han de poner gente de confianza. No. El tema era evidentemente parte de una estrategia de bloqueo a la sesión de la Asamblea que por unanimidad resolvieron los legisladores, los asambleístas, resolvieron llamar al señor Serrano y al señor Vaca para que le informen al país a través de ellos de sus actuaciones. Y eso provocó provocó la resolución en el sentido de que primero destituían al señor Serrano, facultad y competencia de la Asamblea de autodepurarse, y la segunda, iniciar el proceso de juicio político que, por lo que escuché al legislador Henry Cucalón, presentaron ya días después. Es decir, eso está en trámite. Cuando renunció, es más, la secretaria ha dicho en algún medio de comunicación, por ahí hay alguna noticia, en el sentido que lo hacía porque, según ella, considera que la Asamblea no estaba en condiciones legales como para destituir al presidente. A ver, vamos por partes. El secretario, el actuario, solo hace una cosa: da fe de lo que en un cuerpo colegiado se hace. Que un señor dice tal cosa, que el otro dice otra cosa, que el de por acá propone tal cosa, que el de más allá apela de la presidencia, que el otro pide que se reconsidere, que el otro se sale, que el otro ingresa, que constate el quórum. Nada más. Nada más. No está pues llamada como para hacer una opinión la persona que ejerce la condición de actuario o secretario de un cuerpo colegiado, dígase, en este caso Asamblea Nacional. Solo eso, la facultad de la Asamblea. Y entiéndase que la Asamblea son los legisladores con el quórum reglamentario.
No es la asamblea el edificio como en su momento el señor Andrés Páez dijo, para apoyar que se posesionan los manteles que tenían que posesionarse en la asamblea, es decir, con quórum. Él dijo, no, la asamblea es este edificio, el Congreso es este edificio. Vaya entendimiento y comprensión. Entonces la secretaria no tenía que hacer ningún juicio de valor, contar los votos y decir, señor presidente, de tantos presentes, tantos a favor y tantos en contra. Punto. Ese fue un operativo. Segundo, al presidente encargado, al señor Berman, de 1000 formas presionaron a que suspenda la sesión. Y hubo una, pues, cuando el ministro de la Política llama a un grupo de legisladores de gobierno a una de las oficinas de la Asamblea y los saca del recinto. El presidente encargado de la Asamblea se da cuenta y supongo yo que hace una operación, ¿cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? Y toma votación de inmediato para evitar un bloqueo. Entonces, con este antecedente del viernes anterior al miércoles último, cuando se designó presidenta quien presidiría la Asamblea, a la señora Cabezas, yo me pongo a pensar qué habría pasado si frente a la candidatura, que no sé si llegaron a votar, de la señora Maya Montaño, la otra candidatura es la del general Yandún, que retiró su candidatura en favor de votar por la señora Cabezas. Preguntémonos, ¿qué habría pasado si no se elegía presidente para completar el periodo? ¿Qué habría dicho la ciudadanía? No eligen porque quieren cambiarse las comisiones, quieren que los pongan en la comisión de fiscalización, quieren estar en tal comisión, quieren manipular esto, quieren un viaje para el Parlamento andino, para el Parlamento latinoamericano, para el Parlamento europeo, etcétera, 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 etcétera. Le estaban pidiendo al gobierno cosas, seguramente decían. Yo ahí sí de entender al presidente de la República, no en su apuro, sino en su obligación de que no esté en un instante, un segundo, en aparente acefalía una instancia, un poder del Estado como es la Asamblea. Porque ahora estamos ya hablando de los poderes de Estado y la independencia. Pues ya se fue aquel que decía, me refiero a Correa, que decía que él es el presidente de todas las funciones del Estado. A ver, entonces, continuando con esto, elegir el miércoles fue saludable. Por donde se lo vea, pues. Porque si ha de tomar la Asamblea alguna decisión, que a criterio de uno de sus integrantes, uno de los bloques, considere que es urgente hacerlo, bueno, ya van a tener uno, pues. Ya van a tener el juicio político al señor Vaca. Ahí voten como creen que deben votar, pues. Porque además resulta medio hasta inútil decir, yo actúo en la Asamblea y hago las cosas de 1 a 10, siempre y cuando el presidente sea mi amigo. No, pues. No pueden decir, no, yo estoy en la Asamblea y de 1 a 10 puedo 1 o puedo 0 porque el presidente no es mi amigo. No, no es así. Un legislador tiene la responsabilidad, el apoyo y patrocinio y la legitimidad de representar al pueblo ecuatoriano. Porque el legislador de Zamora o el de Sucumbíos o el de Guayas o el de Los Ríos o el de la provincia que fuese, no representa exclusivamente a sus electores, no, actúa con sentido nacional, es decir, levanta la mano como legislador del Ecuador. Así que eso de que no votamos o no pudimos votar o no pudimos tener presidente propio de un bloque no tiene importancia, pero es muy sencillo, pues. Yo no la conozco, no sé de quién se trate la señora Cabezas, no tengo idea. A ver, puede ser un poco... Yo no quiero ser ofensivo, porque no me nace serlo con la señora. No me interesa quién sea, pero ella ejerce la presidencia. Y si alguien cree que en algún procedimiento se le pasa la mano o hace o deja de hacer lo que tiene que cumplir, apelo de la presidencia, sencillo. Pues sencillo, es lo más fácil del mundo. No puedo dejar de insistir en que lo adecuado, lo oportuno, lo legal, lo urgente y lo político era designar ese. Por ahí veo algunos troles y también veo algunos editorialistas con careta de tales, pero no son más que troles, ¿no?
hablar y cuantificar y buscar responsables y buscar parentescos, alianzas, etcétera, etcétera. El tiempo nos dará la razón. No nos interesa finalmente, sino que la función comience a ejercer constitucionalmente lo que tiene que ser la persona que fue designada. Punto. Eso es, y nada más que eso lo que tenían que hacer el día miércoles. Y finalmente se lo logró. Hay un tema bien importante, y de esto los legisladores, algunos que estén repitiéndose dentro del marco de su responsabilidad de competencia y memoria, deberían preocuparse de temas como este que voy a decir el día de hoy. Y por supuesto que lo han de hacer, pues, si lo debieron haber hecho, a lo mejor quedó algo por hacerse, etc. El Contralor General del Estado, el día miércoles, con todo su equipo de auditores y funcionarios, y además con la veeduría que acompaña a la auditoría, en la cual intervienen ecuatorianos respetables, y le da legitimidad, por supuesto, leyó el informe preliminar respecto de las responsabilidades dentro de las competencias del Ministerio de Finanzas, del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Este es un informe que tiene que ver con instituciones. Luego que se comunica a la institución, el Ejecutivo de turno informa, y los aludidos o mencionados también responden respecto de los hallazgos. Y aquí hay cosas bien importantes. Por ejemplo, claro, una banda armó discurso para distraer a la gente. Armó discurso para esconder cifras. Fíjense ustedes que han llegado a decir que no podían hablar ni cuantificar los términos a los que estaba obligados el Ecuador a responder, ni los términos en los que habían sido pactados temas de deuda, porque eran secretos. Es decir, la banda le puso no el matiz, sino el membrete del secretismo a un tema público. Tanto es público que la deuda se llama deuda pública. ¿Cómo puede ser secreta, pues? Reformó la ley. No contento con las reformas al Código de las Finanzas Públicas que hicieron, si no me equivoco, por ahí por el 2011 y que la lideraba el tristemente célebre Hernández. ¿Ustedes recuerdan a Hernández que cuando aprobó una ley respecto de las aseguradoras privadas, sacó una cifra y la puso en su cuenta de Twitter que habían tenido una utilidad de $450 millones, cuando la Superintendencia de Compañías, con competencia en el tema, les demostró que eran $14 millones entre todas? Reformaron, y no se quedaron contentos, no les fue suficiente, que luego, con decreto, el 1228, si no me equivoco, el señor Correa definió todo el tema de la deuda pública. Y ese le sirvió al ministro de Finanzas, que debutó en el gobierno del presidente Lenín Moreno, pero que ya lo votó, al señor de la Torre. Y algún día dijo una barrabasada como esta. Dijo, bueno, eso de que CNT, o que el Ministerio de Transporte le deba a CNT, es como que el esposo le debe a la esposa. ¿Se dan cuenta de semejante idiotez? No, es que no puedo calificar con otro término. ¿Se dan cuenta de semejante barbaridad lo que dijo? Solo para más o menos intentar explicarme de mejor manera. A ver, si CNT le vende servicios telefónicos al Ministerio de Transporte, y este le dice, como tú eres mi primo hermano o mi hermano, no te voy a pagar. ¿Cómo es pues que CNT hace liquidez para pagar a los empleados? Para pagar la infraestructura, etcétera, etcétera, para comprar equipos. ¿Cómo hace? No es que mi hermano me debe y no me paga. O si el uno se da de marido del otro, le dice, no, pues mi marido no me paga. ¿Qué cosa más absurda? Segundo, convirtieron
a Petroecuador en un gestor de negocios petroleros. Eso no le corresponde a Petroecuador. Le corresponde únicamente lo siguiente. A ver, determinar, ubicar un pozo, hacer prospección sísmica y más o menos tener una idea de la cantidad de petróleo para ver si se justifica hacer una infraestructura. ¿Para qué? Para explotar petróleo. Sacar el petróleo, transportarlo. Nada más tiene que hacer Petroecuador. Pero lo convirtieron en gestor de negocios. Estaban en la venta, en el toma y daca. A ver cuánto me das. ¿Y para qué iba a hacer eso? Porque si yo soy gestor como Petroecuador del negocio petrolero, me he de preocupar de ir haciendo una reinversión en la infraestructura. Aún hasta eso no le estaría permitido. Lo convirtieron a Petroecuador en un vendedor de petróleo. ¿Para qué? Para que Petroecuador negocie el petróleo, se comprometa, firme los acuerdos de deuda petrolero, pero les entregue la liquidez que necesitaba el correísmo para sostener el modelo político que hacía del dispendio la única arma de promoción. Por eso es que cuando alguien les decía, y bueno, ¿y para qué es esta deuda? Tenemos carreteras, tenemos hospitales, tenemos escuelas, tenemos canchas, etcétera, 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 etcétera. Quiero solo no dejar de insistir en una cosa. Cuando el presidente de la República, con el decreto 1228, vía decreto, resuelve con una manipulación horrenda bajar el monto de la deuda, ya que la Constitución establecía que no se puede contratar deuda sino hasta el 40% respecto del PIB, ¿no es cierto? Es decir, si el PIB del Ecuador era 100.000 millones, se podía contratar hasta 40.000. De pronto, cuando sobrepasaron los 40.000 millones, tomaron la decisión vía ese decreto, tomó el señor Correa, él es el responsable, y dijo, no, tenemos que a estos 42.000 millones bajarle 12.000 millones, porque la preventa petrolera no es deuda. A ver, tanto es deuda que les estamos pagando por adelantado, pues les estamos entregando nuestro petróleo de forma tan absurda como que si un señor va al Ban Ecuador y pide $5,000 para poner una panadería, el gerente le propone y le dice, a ver, te voy a prestar el dinero, pero eso sí, tú me anticipas, me prevendes los panes. Es decir, tú produces panes y yo voy y los retiro en la tarde y yo los vendo para ir cobrándote la plata. Pero ¿cómo es posible pues eso? Quiere decir que el señor que hace pan se le termina la plata para pagar el trigo, para pagar a los empleados, para pagar el gas, para pagar el arriendo, para pagar a los distribuidores. ¿Con qué liquidez maniobra su negocio? Eso es lo que hizo el Ecuador, pero como si eso fuese poco, el presidente de la República de entonces, el señor Correa, por decreto, le dijo, eso no es deuda. Lo que está debiendo Tame no es deuda, quítale. Los bonos que le ha entregado el Ministerio de Finanzas al Banco Central, a ver, bonos del BIES al Ministerio de Finanzas y a su vez al Banco Central, y el Banco Central le dio la plata al gobierno, le dio plata de CNT, del Seguro Social, de la Corporación Financiera, de los depositantes, eso también le bajaron, no es deuda. Había una opción para rebasar el 40% del endeudamiento, el 40% que está establecido en la Constitución. Una opción de que la Asamblea Nacional discuta mediante un plan de inversiones que debía enviarle el Ministerio de Finanzas,
que la Asamblea Nacional discuta, y resuelva un plan de inversiones. Aquí viene la trampa, aquí viene la premeditación, aquí viene la alevosía con la que manejaron esto y por lo cual deberán estar incriminados lo más pronto, porque hasta este miércoles, cumplidos los 6 días, si no han presentado los justificativos, las personas citadas en la lectura de ese informe, le corresponderá de inmediato al Contralor General del Estado. Y no tengo duda que de así ocurrir no le va a temblar la mano, como nos ha demostrado que no le tembló la mano en el caso del señor Espinosa, que le trampeó a los afiliados al desconocer la obligación que tenía y la deuda que tenía los afiliados. Que no le tembló la mano en involucrar en el caso Singue primero al vicepresidente que está preso, al ex vicepresidente Glass, que no le tembló la mano tampoco en hacerlo parte de la responsabilidad al señor Correa en el caso Singue, muy a pesar de más de uno que dice que es una puchuela $5 millones. ¿Sabes? Para ellos, pues, $1, no es cuestión de cuantificar quién roba 1 o quién roba 10, o quién es responsable de 20 o quién es responsable de 30. Ahí esa no es una forma de valorar la honestidad de la gente o la eficiencia, ¿no? Entonces, pero me quiero referir, no quiero que se me vaya la idea, no le temblará la mano, estoy seguro, al Contralor del Estado en el sentido de determinar lo que corresponda a las personas que son responsables del tema de deuda. Porque claro, quedan 3 opciones. Responsabilidades administrativas. Eso tiene varias instancias, impugnación, revisión, etc. Responsabilidad civil culposa, por supuesto, igual, es un trámite que está dentro de la competencia de la Contraloría y que luego puede pasar incluso a la función judicial, dígase Tribunal Contencioso Electoral, pero hay una adicional, pues. Los indicios de responsabilidad penal que la Contraloría debe pasar de inmediato a la Fiscalía, y la Fiscalía tiene que actuar. Y ha de entenderse que en estos casos tendría que actuar de inmediato, porque ¿qué va a investigar la Fiscalía? Ya está investigado por la Contraloría. Lo que tendría que hacer es procesar y vincular, pues. Y la vinculación, pues obviamente, que debe tener medidas cautelares contra los bribones que tengan responsabilidad. Pero solo para terminar les digo, ¿por qué no pidió Correa si la asamblea de ellos? Y estos borregos solo levantaban la mano y le aprobaban lo que él ordenaba, porque no les pedía, les ordenaba a grito pelado. ¿Por qué no le envió si esa es una obligación que tenía de acuerdo a la ley? ¿Saben por qué? Porque todo lo hizo en chiquito, casi digo, en chiquis. Porque todo lo hizo así medio por debajo de la mesa. Claro, porque todo lo hizo así medio como sableadores y puñalada por la espalda. Porque si lo decía se enteraba el país, pues. Entonces por vía decreto le quitaron a la asamblea su condición, o su obligación, mejor dicho, y su obligación de legislar. Y los asambleístas renunciaron a su obligación de legislar y se declararon ciegos, sordos y mudos. Fueron suplantados, les suplantaron la obligación que el pueblo les envió. No solo dejaron de fiscalizar, no, pues le permitieron a Correa que por la vía de un decreto haga todas estas trafacías. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo?
con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.